bienvenidas a todas las personas a este nuevo programa en donde me encuentro con Marcelo Calvo, ¿sí? Eh, un investigador, historiador que se ha dedicado al estudio del fenómeno OVNI, principalmente en la Argentina, ¿sí? Así que, bueno, vamos a estar hablando con Marcelo sobre el fenómeno en lo que sería Argentina. Y bueno, por supuesto, te voy a preguntar, Marce, sobre Mendoza, ¿no? Que tanto él Claro, y yo nos encontramos en la provincia de Mendoza, somos vecinos, digamos. así ¿Cómo estás, es. Marce? Bien, bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y bueno, es un gusto estar participando en tu canal, Agustín. Mm, Realmente es un placer. Muchísimas gracias, Marce. Justo en este momento me encuentro estudiando mucho la historia del fenómeno OVNI en lo que sería América Latina, ¿no? Y por eso me interesa mucho el tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, por supuesto, Argentina tiene un papel muy importante, hay casos muy importantes en nuestro país. Así que bueno, ¿qué mejor que vos nos los puedas ir contando? Cómo ha sido, cuáles han sido esos casos más importantes, ¿no? Así que bueno, Marce, si querés comenzar eh, por, con tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos los que están compartiendo este canal. Mi nombre es Marcelo Calvo. Yo soy suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina. Tengo con más de 30 años de servicio. Y bueno, esta experiencia me ha servido también para aportar una mirada técnica y muy crítica sobre todo, pero a su vez eh, informarme o nutrirme de información sobre los casos relacionados con el fenómeno OVNI, sobre todo en el ámbito aeronáutico militar. Y bueno, desde hace décadas, realmente tengo 57 años, desde hace décadas recopilo casos, testimonios, documentos sobre los avistamientos más importantes, especialmente los ocurridos en Argentina durante las grandes oleadas. Recordemos las oleadas de 60, 70, eh, podríamos incluir 80, pero principalmente 60 y 70. Y bueno, mi trabajo se basa en revisar archivos antiguos, notas de diarios, informes oficiales, ¿no es cierto? Relatos de testigos, para comprender cómo fueron realmente esos hechos y su impacto social. Eso es algo muy importante, Agustín, el impacto social, porque esto no viene de la nada, digamos. Estas grandes oleadas no aparecieron, como quien dice, por arte de magia. Es toda una serie de sucesos, de eventos a nivel mundial que han contribuido a que este fenómeno se haya podido manifestar en forma de justamente oleadas. Así que bueno, esa es más o Excelente, menos Marce. Muy buena presentación. mi presentación. Ahí está, vos te presentaste, me parece bien. Excelente, Bueno, Marce. Bien. bueno, Bueno, eh, bueno, ¿qué no querés? sé. Sí. ¿Sobre qué caso en especial? Bueno, Mendoza es una zona, como dice el gran J. Benítez, es una zona calentísima, calientísima, en materia de avistamientos de objetos no identificados. Así que lo que vos quieras preguntar sobre algún caso que tengas especial interés, o bueno, vos dirás. Sí, Marce, me gustaría quizás, antes de entrar a Mendoza, analizar Argentina, digamos. ¿Cuándo empezaron los primeros avistamientos, ¿no? Esto que vos decís de la década del 60 y 70, que fueron oleadas. No sé Ah, si el fenómeno en Argentina empezó particularmente en los 60, como vos bien lo decís, o antes, ¿no? Contanos cómo comienza el fenómeno en Argentina. en realidad el fenómeno en Argentina, sí, digamos, su mayor incidencia o apogeo fue en la década del 60, con el famoso testimonio del avistamiento en la base de Orcada, en la isla de Excepción, del capitán de corbeta Pericé.
ese fue un caso muy emblemático y bueno, desde ahí en adelante es muy, muy amplio el abanico de eventos que se han ido sucediendo a lo largo de las décadas, de los años, ¿no es cierto? Podríamos decir que el caso Isla de Excepción fue el caso del el punto de partida en la era, podríamos llamar la era moderna, el fenómeno OVNI. Con anterioridad también han habido casos. Yo, Agustín, tengo un material, digamos, un archivo, mejor dicho, periodístico que data del año 1940 en adelante, ¿sí? De diferentes periódicos de Argentina, sobre todo, puntualmente sobre Argentina, de Argentina. Y bueno, la Marce, primera, perdón, digamos, aparición, la primera, digamos, noticia contundente fue en La Plata, esa famosa estrella fulgurante o estrella brillante que vio mucha gente en La Plata, ¿no es cierto?, en Buenos Aires. Pero la era moderna, digamos, la la seccionaría o la posicionaría a partir de la década del 60 con este caso del avistamiento en Isla de Excepción. bien, contame, ¿cómo se llama ese caso de los 60 con el que estás mencionando ahora? Que no escuché bien, disculpa. Es el famoso caso del avistamiento en la Antártida, en la Isla de Excepción. En la Antártida, claro, claro, claro. Sí, sí. Fue una dotación de ahí de la base que, bueno, en cielos totalmente libres de contaminación, que es lo más puro que se puede, digamos, tener. Vieron un objeto brillante que, bueno, describió una trayectoria y, bueno, eh, todo el ambiente se daba para que, bueno, ocurriera, digamos, eh, se diera para echar la conversación entre los mismos militares que estaban ahí, ¿no es cierto? Bueno, después, punto aparte, hay que ver si realmente fue o no fue un objeto de origen no terrestre. Eso es un tema aparte, ¿no es cierto? Por eso hablo yo siempre cuando vos me has preguntado, el contexto social ha influido mucho, ¿no es cierto? Cómo cada uno lo ve al fenómeno, que es algo muy importante. Yo a lo largo de los años de estudio, investigación, he ido también pasando por diferentes etapas, ¿no es cierto? Yo empecé muy jovencito a investigar, digamos, con 14, con 13, 14 años empecé a juntar recortes, como hacemos la mayoría de los que nos interesa, nos gusta este tema, y bueno, de a poquito me fui metiendo, empecé a participar en grupos, en fin. Y bueno, al principio uno es muy, digamos, muy crédulo, como quien dice, se cree todo, ¿no es cierto? Y después a lo largo del tiempo, uno se va dando cuenta, bueno, después en el año 86, cuando ingreso a la Fuerza Aérea, bueno, ahí también me sirvió para investigar, hablar con pilotos, ¿no es cierto? Y uno se da cuenta que, bueno, que no, como digo yo, no todo lo que brilla es oro, y bueno, hay que ser muy cauto y sobre todo muy crítico. Con esto, el fenómeno OVNI tiene tiene muchas aristas y hay que ver, justamente, hay que estudiar e investigar todas las aristas, no solamente una. Totalmente, Marce. Me gusta, me encanta lo que nos compartís. Te quería preguntar, ¿no? ¿Hay alguna manera de, o sea, qué es lo que se puede manifestar en el cielo? O, digamos, ¿cuáles son esas manifestaciones que nosotros realmente podemos decir es un ovni, ¿no? Porque el término ovni es algo muy general, ¿sí? Un objeto no identificado. De hecho, en una entrevista que vi yo tuya, también vos mencionabas un caso que se hablaba de efecto luminoso no identificado. Y me pareció muy Exacto, interesante claro. ese término. Justamente, a ver si tengo algo para acá mostrar. Dale. A ver.
Bueno, esto es un collage, digamos, de noticias de la década, perdón, sí, de la década del 60, pero puntualmente el año 68, la gran oleada en Mendoza. Y bueno, acá por acá está lo que vos decís, sobre todo, ¿sí? A ver si lo Claro. podemos ampliar, a ver si podemos ampliar para que se vea si es posible. Acá ves, no sé si lo estás viendo, Sí, 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 sí. ese reporte. Eh, ya en esa década, en esa época, digamos, ya se hablaba ya no era tanto plato volador, porque en el año 60 se hablaba mucho no tanto de ovni, sino de plato volador, cuando plato volador es una de las tantas formas que puede tener un objeto volador no identificado, ¿no es cierto? Pero Sí. se usó en esta noticia, se usó puntualmente el término ELMI, que significa efecto luminoso no identificado. Y Ujú. me parece genial esa sigla, ¿no es cierto? Parece genial, realmente. No podría estar mejor descrito. Justamente, es un efecto luminoso. Después veremos si se trata de un vehículo extraterrestre dirigido, si se trata de un vehículo no tripulado o tripulado, pero está genial esa sigla. Así que Excelente, sí, excelente. está muy bueno que en ese año ya se haya podido empezar a hablar de eso, ¿no es cierto? Con esa, digamos, tesitura. Totalmente, sí. Bueno, Marce, no sé si querés ya entrar a Mendoza o, Como o quieras, si contarnos. querés preguntar de algo puntual, no hay problema. Lo que vos quieras preguntarme, Sí, justo voy a estar de responder. tengo dos objetivos. Podemos seguir un tema como ha sido el fenómeno OVNI, las oleadas de los 60 y 70. Podemos entrar ahí. ¿Eso es en Argentina o puntualmente en Mendoza? Eso es puntualmente en Mendoza, Bien, excelente. puntualmente en Mendoza. Bien, antes de entrar entonces a Mendoza, ¿hay Sí, algo de la Argentina que vos quieras contarnos, algún caso que debamos saber, ¿sí? Que hayas sido importante antes de entrar a lo que sería Mendoza? y hay en realidad hay muchos casos importantes. Un, un caso muy importante, pero que a mi modo de ver, terminó siendo que no era una nave de origen extraterrestre, sino que era un globo sonda Mir, que fue el famoso caso del 17 de septiembre de 85, el famoso BET, así lo calificaron los medios, vehículo extraterrestre dirigido. Los medios y muchos investigadores, muchos ufólogos, y en realidad terminó siendo un globo sonda Mir, de origen ruso. Ese fue un caso muy contundente y bueno, ahí impactó mucho justamente el contexto social, ¿no es cierto? Mucha gente que lo vio, muchísima gente que lo vio, y aparte fue mucho el tiempo que estuvo el objeto en el aire para que la gente lo pudiera observar. Tuvo más de 2 horas. Y eso no se da, generalmente en el fenómeno OVNI no se da que un objeto pueda ser observado tanto tiempo. Claro, claro. Eso, a lo largo de las investigaciones, de la historia que he podido estudiar, no se ha dado nunca eso. Realmente el fenómeno ovni escasamente son minutos. Y este objeto estuvo 2 horas, o sea que no, algo raro había y no sé si me explico, algo raro había, ¿cierto? ¿Y Eh, cuál fue la explicación entonces? Disculpame. la explicación fue un globo sonda de origen ruso, un globo sonda Mir. Es un globo que tiene la forma de una pelota de rugby, ¿sí? Que tenía en la parte, digamos, de abajo, posterior, una especie de antena, sí, de antena, y en la parte de arriba tenía como una especie de torreta, ¿sí? Ujú. Justamente esa torreta y esa antena de abajo eran instrumentos de medición,
instrumentos para Claro, medir diferentes experimentos meteorológicos, ¿no es cierto? claro. Es más, ese globo se había desviado de su trayectoria por Bien, diferentes factores, los vientos, en fin. Y bueno, terminó en Buenos Aires, ahí estuvo ahí más de 2 horas, la gente lo vio. Yo me acuerdo, era muy chico, debo haber tenido 14 años, 13, 14 años, y la gente estaba en la televisión, todo, eran los medios, sobre todo sensacionalistas. Bueno, incluso se dice que la Fuerza Aérea mandó a interceptarlo con dos cazas Mirage. claro, Esa información yo la busqué y nunca pude, digamos, terminar de, como quien dice, aseverarla. Salió claro. en varios medios, pero la Fuerza Aérea nunca emitió un comunicado oficial de que se había mandado a interceptar ese objeto. Después hubieron, ¿no es cierto?, versiones de que sí, que habían tratado de alcanzarlo y cada vez que se acercaba el globo, este objeto ascendía 10.000 metros más y los aviones no lo podían alcanzar, pero eso no se pudo, digamos, oficialmente no se pudo corroborar. Así Ok, que quedó así. Yo personalmente creo que sí, que se trató de un globo sonda. ok, perfecto. Me gustó el nuevo término, ¿no? Para el vocabulario. BED. Me gustó el vocabulario, esta nueva palabra, ¿no? Que también nos puede servir para identificar los Claro, fenómenos. ese término, pues yo fui alumno del licenciado Antonio Laceras, no sé si lo conoces. No lo conozco. El licenciado Laceras, bueno, es una persona, es un psicólogo, un investigador del fenómeno OVNI, muy conocido, ha escrito varios libros, los recomiendo, del licenciado Antonio Laceras. Él fue el que acuñó el término BET. Yo fui alumno de él, digamos, estudié el fenómeno OVNI digamos, a distancia. ¿Él es Y de él fue, Mendoza? ¿cómo? ¿Él es de Mendoza o de dónde es? No, no, él es de Buenos Aires. Él es de Buenos Perfecto. Aires. No lo Después había buscarlo ahí escuchado. Ajá. en la web. Es una persona bastante conocida, una persona ya Eh, mayor, pero con ¿Está mucho con vida, conocimiento digamos? ¿Sigue en vivo? el tema. ¿Está con ¿Perdón? vida él? Sí, 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 está con vida, está con vida. Bueno, te decía que él acuñó el término BET, que significa vehículo extraterrestre dirigido. Mira qué interesante, sí, no lo conocía a Antonio Laceras. ¿Querrías agregar algo de él o de cómo acuñó este término? ¿Él se dedicó a estudiar casos de Argentina? Sí, 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 es un investigador a nivel, eh, es reconocido a Internacional. nivel mundial. Ajá, bien. Él investigó el famoso caso en Chile de, de la desaparición del Cabo Valdés. No sé si conoces ese caso. Sí, 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 sí. ¿Conoces? Sí, Bueno, lo conozco. fue invitado por la televisión chilena justamente a hablar de ese caso, porque él estuvo investigando ese caso, el caso de Putre, la localidad de Putre, el Cabo Valdés. Muy bien. Así que es una persona bastante conocida y tiene mucho, digamos, sabe mucho del tema, sabe no solamente el fenómeno OVNI, sino temas paranormales también. Ha investigado muchos temas paranormales. En un tiempo él hablaba en un programa de televisión allá por la década del 70, ¿sí? Tenía un segmento eh, una vez a la semana y hablaba sobre digamos, programa de él hablaba sobre un caso diferente. Sí, Mirá sí, qué sí. interesante, qué interesante. Acá Ojo, lo, podríamos decir que está en la línea de Fabio Serpa, de Pedro Romaneu, todo claro, esa, claro. ¿sí? Está en esa línea, Muy está en esa importante línea. sí, lo que estás diciendo, sí, 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 sí. Em, Sí, acá dice, Antonio Laceras es un intelectual argentino muy reconocido por su trabajo en parapsicología, fenómenos ovni, psicología junguiana y filosofía esotérica.
muy interesante. Y más abajo, porque no recordaba tanto el caso de Cabo Valdés. Para las personas que no lo conocen o para refrescar esta información, acá dice, es uno de los eventos OVNI más famosos de América Latina, ocurrido en Chile en 1977. Em, un grupo de militares realizaba guardia nocturna cuando vieron dos luces muy intensas en el desierto que parecían acercarse. El cabo Valdés avanzó para investigar y desapareció durante 15 minutos. Al volver, estaba desorientado, murmurando, ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos. Tenía la barba notablemente más larga, como si hubieran pasado varios días, y su reloj estaba adelantado 5 días. Mira, ahora que lo leo, lo recuerdo, sí, lo estudié este caso, y fue muy importante, tal cual, de abducción, Bueno, distorsión claro, él, temporal. ese caso lo, lo vuelca en uno de sus libros, en este momento no recuerdo, tengo tantos libros que bueno, yo, se me hace mucho ensalada de fruta de información que tengo en Sí, la cabeza, casos de fechas de años, pero él en uno de sus libros, creo que era para, el libro creo que se llama, para quien lo quiera buscar, se los recomiendo, se llama Parapsicología y OVNIs, así se perfecto. llama el libro, Parapsicología y OVNIs. Él habla sobre este caso y él no está muy de acuerdo con que haya sido abducido. Y bueno, él plantea una serie de hipótesis, de teorías, ¿no es cierto?, de explicaciones, por qué la barba crecía, por qué el reloj que se detuvo, en fin. No está tan seguro de que haya sido una abducción. Es muy interesante la visión que tiene él de este caso. Y como te decía, bueno, fue invitado por la televisión chilena para justamente para hablar sobre esto, sobre este caso. Muy interesante, Mirá realmente. qué bueno todo lo que nos estás compartiendo, Marce, muy interesante. Un caso muy importante. Bueno, Marce, si todo esto, mirá, el disparador fue VED, el término VED, vehículo extraterrestre dirigible. Entonces fue acuñado por Antonio Las Heras. Él fue el que. Exactamente, fue Ujú. acuñado porque Fabio Serpa tenía otra. Fabio Serpa decía que los ovnis eran objetos voladores de origen extraterrestre, dirigidos o tripulados por inteligencias extraterrestres. Esa era, digamos, la descripción que daba Fabio Serpa de los ovnis. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esa definición, porque justamente un ovni es un objeto volador no identificado. Puede ser cualquier cosa, puede ser una luz, puede ser un pájaro, puede ser un globo, puede ser el planeta Venus. Y acá me voy a detener en esto. El 70%, Agustín, el 70% de las denuncias de avistamientos de objetos voladores no identificados en la noche se debe a esta confusión con el planeta Venus, tan brillante al atardecer, es tan brillante acá nosotros en Mendoza, que pues, tenemos el privilegio de tener la cordillera, de ver el horizonte, ¿no es cierto?, de la montaña. Y vos te posicionás en un lugar que no tenga, digamos, un descampado, vas a ver que es impresionante la luminosidad que tiene el planeta Venus. Y está justo, se posiciona justo arriba de la montaña. Claro. Y a medida que pasa el tiempo, se pareciera que se desplaza, pero justamente es la órbita que tiene el planeta Venus, ¿no es cierto? Es la Sí, órbita que tiene el planeta Venus, más el movimiento, ¿no es cierto?, de nuestro propio planeta. Y da claro. la sensación de que se moviera. Bueno, el 70% de las denuncias han sido confusiones con el planeta Venus. Lucero, como le llaman muchos. El lucero de la Famoso, mañana, claro. famoso lucero. Bien.
Es interesante, o sea que el 70% de los avistamientos, en este caso de día, porque de día se ve esa estrella, Y al atardecer también. y al atardecer, claro, se Sí, debe a, claro, 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 mira qué interesante, no sí, lo sí, sí, tenía sí, en sí, claro, por cuenta. eso te decía, sobre todo al atardecer, Sobre todo tarde-noche, al digamos. atardecer, claro, claro, Ya claro, en la noche, ya directamente, el planeta Venus es una estrella más, ¿no es cierto? Ya directamente en la noche, pero en el crepúsculo es impresionante. Realmente parece algo raro, digamos, parece claro, un ovni, justamente. claro, claro, claro. Parece un ovni. Qué bien. Marce, una pregunta. Mencionamos a Fabio Serpa, el reconocido investigador uruguayo. Nos acabas de presentar a este otro investigador importante, Antonio Las Heras. ¿Hay alguna otra persona que vos hayas estudiado y que ha sido importante, ¿no? en su rol de investigación acá en la Argentina? Mira, hay muchos excelentes investigadores del fenómeno OVNI. Te hablo de Fabio Serpa, bueno, porque tuve la oportunidad de asistir varias veces a sus conferencias. Excelente. Este, por ejemplo, Pedro Xumanú, ¿cierto? Ya Claro. fallecido. También tuve la oportunidad de asistir a sus conferencias. También tuve la oportunidad de asistir a una conferencia que vino por única vez a Mendoza de Sixto Paz Wells, peruano. Eso me quedó muy, muy, muy marcada esa conferencia que él dio. Él dio esa conferencia en el centro de exposiciones, Bien. en el centro de congresos y exposiciones. Ahí Sixto Paz Wells habló sobre sus vivencias, digamos, el contacto que tenía el grupo IPRI, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Y bueno, realmente uno jovencito, muy jovencito, yo salí muy impactado y me quedé pegado con eso. Es más, yo me llevé un grabador a cassette que tenía y me grabé toda la conferencia. Hasta hace poco lo he tenido. Bueno, en una de las mudanzas perdí todo, lo lamento, perdí todos los cassettes, eso tenía realmente, fue Cosas una que gran pasan. pérdida, ¿Y una gran pérdida. en qué año fue esa conferencia? ¿Te acordás? Sí, fue a ver, y en el 86 tiene que haber sido. En el 86, Sí, claro, 87. claro, claro. La única vez que vino Sixto Paz Well, acá a Mendoza. No sé que a otra provincia si habrá vuelto, pero acá a Mendoza que yo sepa, fue la única vez que vino. Qué interesante, ¿no? Y bueno, más temprano hablaste de Juan José Benítez, ¿no? Cuando se refiere a Sí, Mendoza. Yo me sí. pregunto, ¿vino alguna vez Juan José Benítez a Mendoza? Mira, yo he tenido el privilegio de hablar con él varias veces. O, como quien dice, yo no soy periodista, pero bueno, lo he tratado de entrevistar Muy en bien. varias oportunidades. Muy amable, realmente ha sido muy amable. Y bueno, también tengo todo ese material que puede servir para un próximo directo. Todas esas charlas que yo tuve con él, donde Estaría muy hablamos, bueno, sí, sí. ¿Te gustaría compartir? justamente hablamos del tema OVNI, hablamos de sus libros, sobre todo Caballo de Troya. Es muy interesante, muy interesante. Bueno, pará. Sí. Entonces lo dejamos para otro vivo. Bueno, eso será para otra oportunidad. Me parece bien, me parece muy bien. ¿Cómo se titularía? ¿Conversaciones con Juan José Benítez o El legado de Juan José Benítez? Sí, conversaciones con Juanjo. Yo le decía Juanjo, a él le gusta que le digan Juanjo. Otros le dicen JJ, pero bueno, yo le decía Juanjo. ¿Y eso fue en A ver, Mendoza, Marce? ¿cómo? ¿Eso fue acá en Mendoza? Sí, sí, fue así, algo así vía internet, digamos, vía web. Claro, No tuve la posibilidad de tener así vía Zoom porque él me dijo que no, no le gustaba, por lo menos, no sé, en esa oportunidad no quiso que fuera
visual el tema, así que fue todo vía telefónica, digamos. Fue todo Bien, vía, claro, una llamada telefónica. exactamente, exactamente. Él accedió a tener una llamada telefónica con vos, digamos. Sí, 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 sí. Sí, ¿Qué? he tenido la suerte en dos oportunidades, tres oportunidades de charlar con él. Mirá qué bien. Justamente, pero bueno, ¿cómo nace? No sé si vos me querés preguntar cómo nace esa relación. Es una larga historia, pero bueno, no sé si te Dejémoslo para adelanto otro vivo, algo. me parece. Sí, sí, Te dejémoslo. adelanto algo, una información que yo le mandé a él por un caso que él publicó en uno de sus libros. El caso este no había mucha información y justamente el caso este era en Mendoza. Y yo encontré esa información y se la mandé. Y ahí, bueno, ahí nació una pequeña, no voy a decir amistad, porque fue una pequeña relación, digamos, y bueno, tuvimos la oportunidad de charlar un par de veces. Muy bien. Qué interesante, me encanta. Eh, Ese caso, Marce, a ver, me gustaría que un poco entremos a las oleadas de la década del 60 y 70 en Mendoza. Estaría Bueno, bueno. Cómo eso lleva al impacto social, ¿no? Que vos bien mencionabas. Eh, si querés podemos continuar por ahí. ¿Qué nos bueno, podrías decir de eso? sí, acá estamos viendo, digamos, un collage, como yo digo, de, de noticias del año 68. Fue un año de mucho, digamos que la gente vio muchas cosas, ¿viste? No sé si vos podés ver acá, tenemos el caso de la ciudad, por ejemplo, después el caso de una enfermera de, de neuropsiquiátrico. Hay muchos casos y muchos casos parecidos unos con otros. Yo en otro, pues, no sé si vos lo viste el directo, el último directo que hice En demonios. en, Sí, sí, lo en vi, lo vi. Demonios, justamente hablé de esto, de la similitud entre caso y caso, ¿no es cierto? Y bueno, ahí hay algo, bueno, hay algo que nos tiene que llamar la atención, ¿no es cierto? Porque la similitud de los casos es bastante, digamos, notable. Acá, por ejemplo, esta es una representación gráfica de un caso en el año 68 en el Cerro de la Gloria, ¿sí? Había un agente de policía que estaba de guardia en la zona y bueno, según él vio esto, vio una luz, esa luz se convirtió en un objeto con forma de plato y bajaron dos seres, ¿sí? Esta noticia salió en el diario, ¿sí? Ahí la estamos viendo. Bien, qué Él interesante. ahí describe todo, ¿no es cierto? Cómo fue. ¿Esas notas del diario son fotos tuyas? De diarios que vos tenés Sí, o- sí, sí, son fotos de los diarios, Claro, son fotos de los diarios, sí, sí, claro, sí. claro. Y que vos has ido recopilando, ¿no? O sea, los tenés Exactamente. físicamente, ¿no? Eso, claro. Sí, sí, sí. Por eso te decía al principio, tengo el archivo mío empieza desde los años 40 en adelante. Claro, claro, claro. Bueno, y contanos qué le pasó a este oficial, qué vio, qué impacto hubo en él, Bueno, cuál fue la interacción. este agente justamente estaba de guardia en la zona ahí del Monumento del Cerro de la Gloria, en la noche, y bueno, él describe una luz que él dice que parecía una luz de soldadora. Cuando se acerca, ve que la luz era un plato volador, como decían en esa época, y de ese plato volador bajaron dos seres. Él quiso actuar, pero dice que empezó a sentir adormecimiento, como que se quedaba paralizado y se desmayó. Según él, según lo que cuenta, lo que denunció, se desmaya. Y bueno, cuando recupera la conciencia, estaba con un compañero ahí que lo estaba tratando de reanimar, en fin. Ese fue un caso, digamos, que salió, bueno, como te mostraba, salió en el diario Los Andes, ¿cierto? En el año 68. Muy bueno, un encuentro del tercer tipo sería. El tercer tipo.
Después se hicieron las investigaciones correspondientes, la policía desmintió, dijo que no estaba, digamos, esta persona había tenido una psicosis, había tenido este, que lo que había visto no era lo que él decía, digamos, que había sido algo inventado, algo, una propia creación mental, en fin. La policía, como quien dice, se lavó las manos. La policía de Mendoza se lavó las manos, no metió las manos al fuego por este agente y bueno, el caso quedó ahí como una crónica más de esa época, ¿no es cierto? Ese es uno de los casos, ese es Claro, uno de los claro. bastante llamativo. Bueno, entonces decíamos que este fue uno de los casos en el Cerro de la Gloria, después hubo otro caso en la ciudad de Mendoza, acá lo vio mucha gente, un objeto con forma de trompo, un objeto con forma de trompo. También lo veo muchísima gente, sobre todo gente de la ciudad, y más o menos la gente describía más o menos lo mismo, ¿sí? Claro, Gente más o menos describía lo mismo, que era un objeto en forma de trompo, con luces que giraban, en fin. Todos estos casos pasaron en el término de 3 meses, entre junio y septiembre. Entre junio y septiembre fueron todos estos casos, ¿sí? Vuelvo a poner acá este recorte de esta señora acá, no sé si la alcanzaba a ver si puedo agrandar un poquito la imagen. Ahí ves a esa señora que está sí, mostrando. sí, 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 sí. Esa fue una de las noticias sobre este objeto, que muestra Excelente, la forma que tenía, en fin. ¿Sí? excelente, excelente. Bueno, y más o menos lo que escriben era así, algo parecido a esto, un objeto en forma de trompo con luces que giraban alrededor. Muy bien, muy bien, muy bien. Después tenemos el caso, que yo te decía, el caso de la destilería Luján de Cuyo, de Paulino Núñez, no sé si lo conocés, este caso, del No, año 68 también. Era un obrero que trabajaba en la destilería Luján de Cuyo y estaba recorriendo la zona de los tanques. Y al bajar de uno de los tanques, él ve estas dos figuras humanoides que tenían una pantalla, que le muestran una pantalla, como si fuera un televisor, y en esa pantalla se ve un hongo atómico, se veían tierra devastada, se veían personas, como que erraban por ese paisaje desolado, entonces él mentalmente recibe una descripción que estos seres le hablan telepáticamente o mentalmente, le dicen, mire bien estas imágenes, no sé si los conoce, muchos serán así, de esto volveremos a hablar. Este fue un caso muy, muy, digamos, interesante, ¿sí? muy Pero, bueno. pero salió a la luz mucho tiempo después. Esto fue realmente, este caso creo que fue en el mes si no recuerdo, de mayo, y salió en las noticias, salió recién en agosto, ¿sí? Acá lo estamos viendo, Claro, si se puede apreciar. sí, 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 sí. O sea Bueno, que estos seres le mostraban imágenes de como una tierra desolada. una tierra O- arrasada, claro. Era, una era tierra como una arrasada, visión distópica de la humanidad, ¿no? Como una visión profética de claro, una visión apocalíptica, digamos. apocalíptica, claro, claro, claro. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y después de ese caso viene el famoso caso, que te hablaba yo de la enfermera del hospital neuropsiquiátrico, del Sauce. Sí, Estando de guardia, ve esto parecido a esta representación gráfica, también un objeto en forma de trompo, con una luz incandescente, ¿sí? En el patio del neuropsiquiátrico. Yo estuve haciendo alguna investigación sobre esto y aparentemente el hospital neuropsiquiátrico en esa época era el hospital neuropsiquiátrico de la provincia. bien. En ese tiempo estaba en Bermejo, en la localidad de Bermejo. Ahora,
está en Ciudad, el Hospital Neuropsiquiátrico, ¿sí? Ok, O sea, bien. ahora hay dos. Está el del Sauce, que es Bermejo, que es donde ocurrió este caso que estamos viendo, y está el otro, que es el que está en el centro, en la calle, si no me equivoco, en la calle Federico Moreno. Ajá, muy bien, bien, bien. Hay alguna imprecisión ahí en la información, pero prácticamente estoy casi seguro que fue en Bermejo porque es una zona grande, digamos, es un terreno grande. En cambio, en ciudad es muy chiquito el lugar, o sea que es imposible que haya pasado algo como esto, ¿sí? Que una nave, una luz, como queramos llamarle, un plato volador haya podido, porque incluso en este caso dejó marcas en el terreno, ¿sí? Dejó Se marcas en ve el como una terreno. especie de láser, o sea, en la imagen, muy buena imagen parece IA, inteligencia artificial, ¿no? Se ve como una Sí, sí, especie de láser, ¿no? Contanos de eso, como, y unas sí, ventanas sí, también. es como una luz, como decía hacer con unas coherente de luz Claro. que salía de la nave y dejó marcas en el terreno, dejó marcas de pasto chamuscado, dejó las plantas alrededor se secaron, ¿sí? Incluso la propia testigo sufrió algunas lesiones, digamos, a nivel quemaduras en la cara, en fin. También fue un caso muy mediático. A ver si tengo acá alguna nota del diario. Ahí tenemos la Claro, noticia. muy Un bien. caso bastante mediático. Convengamos también, Agustín, que en esa época la gente estaba ávida de estas noticias, porque no se conocía nada, no se conocía el tema, no había justamente la catarata de información que hay ahora, ¿sí? Haciendo alusión a tu canal. No había la catarata de Total. información que hay ahora y de tecnología para poder investigar, ¿no es cierto? Entonces, la gente denunciaba y el diario publicaba, ¿sí? Sí, O sí, sea, sí, sí. la prensa, como digo yo, hacía su show. Vos fijate esta Claro, nota, vos fijate esta nota. Esta es una nota de un diario de Buenos Aires, archiconocido. ok. No sé si se alcanza a ver. Sí, sí, ahí la La estamos razón, viendo. de La Razón, ¿sí? Bien, La Razón era uno de los diarios que más sacaba noticias de ovnis de plato volador en esa época, ok, ¿sí? sí. O sea que este caso trascendió los límites de la provincia. Claro, ahí está, afirma, ahí se ve, afirman que un raro objeto descendió junto a un patio. Mendoza, ahí empieza la nota. Exacto. Sí, y bueno, la calidad no es lo Sí, sí, suficiente buena como para poder leerlo, claro. pero De sí. todas formas, yo te voy a dejar después el link para que accedan a mi página. Estaría ¿Ya? muy bueno para que podamos seguir como Y ahí profundizando. está todo los directos, yo los voy volcando en mi página, ¿sí? Historia OVNI en Argentina y en América, ¿sí? Sí, Ahí sí. pueden encontrar todos estos casos de todo esto que estamos hablando, Agustín. Excelente, Marce. Y en tu página están los bloques del diario para que Sí, se sí, pueda sí. leer. Ah, bueno, Están las noticias, están los recortes y están digamos, en algunos casos está la transcripción, digamos, porque muchas veces no se ve bien, ¿no es no cierto? sé, claro. Ah, Eh, bueno, muchísimas gracias, Marce, por ahí tomarle van a el poder, trabajo ahí van a de... poder encontrar, voy de a poco, porque voy de a poquito, Mucha porque información. es mucha información para pasar, ¿viste? Entonces voy de a poquito. Hay casos del año 60 y hay casos del año 50, pero todavía vamos de a poco, vamos de a poco. Es Vamos de mucha a la poco, información. Marce. Qué genio. Tengo que decir que me gustaron mucho las imágenes de inteligencia artificial. Muy Sí, lo que buenas. pasa que yo pienso que una imagen vale más que 1000 palabras. Total.
Y esto es historia, y la historia, como yo la aprendí, tiene que ser contada como un cuento, y en el cuento tienen que haber dibujos. Exactamente. Yo creo que la mejor forma que la gente entienda o pueda, digamos, compenetrarse de una información que quizás si la lee en un diario al pasar no le da mucha importancia, ¿no es cierto? Quizás no sea tan atractiva. Esto es toda información publicada. Acá no, lo que yo te decía en uno de No hay los opiniones libros, tuyas, por claro. supuesto. Después mi opinión es, bueno, vos me preguntás, yo te puedo dar mi opinión, pero como lo has hecho, como lo has hecho. Pero esta es toda información que está debidamente publicada, ¿sí? Publicada En en medios, claro, claro, los claro. medios de prensa. Em, Excelente, Marce. Y Bueno, vamos con el último caso. dale, 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 ¿Sí? El último caso, a ver. dale, dale. A ver. Bueno, este es el caso de la enfermera. Ah, bueno, acá hay otro caso también. Vos fijate esta información, Agustín. No sé si la alcanzaba a leer. Sí, sí, la veo. Ajá, sí, Acá hay algo muy particular. 500 obreros, sí, 500, no uno, ni dos, ni 10, 500. O sea, toda la sí, planta fabril vio un claro, objeto, vio un ovni en pleno día. claro. Esto no se da mucho, muy seguido, ¿sí? Totalmente, totalmente. Un montón de Acá personas. hay que tener en cuenta el tema de contexto social. ¿Por qué? Te digo, porque en el año 68, eh, la USAF, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estaba operando en Mendoza. No sé si sabías vos. No, no sabía, no sabía. Estaba operando en Mendoza, o sea, tenía una pequeña base dentro de otra base. O sea, Claro, estaba la cuarta brigada aérea, estaba la cuarta brigada aérea, y dentro de la cuarta brigada aérea había un sector, un hangar, que estaba en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos operando con un avión espía, un avión secreto, ¿sí? Ya te claro. lo voy a mostrar, para que lo encuentres. Este avión. Increíble este avión. Entonces, ¿qué pasa, Agustín? ¿Qué pasa? Este avión, justamente, al ser un avión espía, nadie sabía que estaba, nadie sabía que existía, Claro, ¿sí? ¿Se entiende? sí. Esa foto es en Mendoza. ¿Cómo? Esa foto es en Mendoza. Exactamente, esto es la cuarta brigada. En la cuarta brigada. En ese tiempo, base aérea El Plumerillo. Después pasó a tener rango de brigada, pero al principio era base aérea El Plumerillo, ¿sí? En la década del 60. Este avión Excelente. era un avión espía, un avión secreto. Nadie sabía que existía. Por ende, no tenía registro de cuando volaban o no había un registro. Pero sí, había un plan de vuelo, que ese es el que estás viendo a un costadito, Claro, ¿sí? Había un sí. plan de vuelo donde decía que sí, que estaba operando en el plumerillo. A ver si lo puedo agrandar para verlo. Ahí yo lo resalté con verde, Agustín. No sé si se alcanza a ver. Sí, está resaltado con amarillo. Está en inglés, creo. Y Por ahí dice. dice Mendoza. Sí, 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 sí. Sí. Programa de contingencia aéreo por los servicios de la Fuerza Aérea Estadounidense en el aeropuerto El Plumerillo, Mendoza, Argentina. ¿Qué tal? Eso es lo que dice. Teníamos un avión espía operando en nuestro propio suelo. Qué La gente no increíble. sabía nada. Claro, Entonces, posiblemente, Agustín, posiblemente, muchos de los avistamientos, muchos de los avistamientos que se sucedieron en esa época hayan sido de este avión, hayan sido observaciones de este avión. claro, Recordemos que este avión operaba a gran altitud, claro, porque justamente era un avión espía, no podía ser detectado por el radar, claro, entonces tenía que claro, estar a gran altitud, claro. ¿sí? Sí, sí, sí.
Operaba de día y operaba de noche. Así que muy posiblemente, pero estoy casi 99% seguro que muchas de las denuncias de avistamientos, de apariciones, hayan tenido que ver con este avión. Claro, claro, claro. Marce, si podés subir un poco la imagen esta, la Bueno, blanca, la blanca, ¿el la que avión? acabamos de leer, sí. ¿La del avión o la otra? La otra. Ujú. Así te podemos ver, ahí está. Sí, sí, porque si no te tapas a vos tu Ahí. imagen. Mirá qué interesante. ¿Y se sabe cuál era la función, digamos, de este avión? La función, según el plan de vuelo, entre comillas, era científica meteorológica. Claro, Por eso digo entre comillas. claro, claro. Sí, 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 obvio. O sea, Marce, sí. en los papeles era esa la misión. Explorar el Claro. espacio, medir la atmósfera, en fin. Pero acordate que en esa época habían experimentos nucleares, se ensayaba con diferentes detonaciones, ¿sí? Increíble, increíble, Marce. O sea, es una gran madeja de Sí, lana que uno empieza a tirar, ¿viste? ¿Viste cuando vos sí. empezabas a tirar y se empieza así, algo así, algo así. Impresionante, Marce, impresionante. Yo te quiero preguntar, Marce, si sabes algo, ¿no? Y creo que ya te lo pregunté, pero soy insistente, ¿no? Porque me da mucha curiosidad. ¿Qué pasó en el año 1985, que fue el famoso terremoto en Mendoza, que según muchos testigos cayó algo, ¿no? En la parte donde sería el Cerro Arco, en aquella zona? En el Pedemonte mendocino. Claro. Vos- ¿Se puede hablar algo de eso o es...? Porque no hay... Mira, hasta donde yo sé, y también Carlos Chuk me ha pedido que sea material de un futuro directo esto que vos me estás pidiendo. Él me ha o- pedido lo mismo. Ok, ok. Ok, Él me ha pedido bueno. exactamente lo mismo. Bueno, cuando Eh, cuando hagas ese vivo, después te voy a llamar de nuevo. bueno, lo que sí te puedo decir, si querés te puedo adelantar algo. Dale. Eh, es muy posible que se haya tratado de un misil extranjero De un que misil, se claro. salió de trayectoria. Claro. Pero, pero, siempre hay un pero, hay otros testimonios que dicen lo contrario, que o sea, hay muchas cosas raras, digamos, después bueno, te tendría que contar la historia, pero hay testigos que vieron zona acordonada, que no se podía pasar, y eso dio lugar a esta fábula de que había caído algo, un objeto desconocido, ¿sí? Porque, bueno, se acordonó la zona, nadie podía entrar, nadie podía salir, y recuerdo a mi padre que me contó que a él una persona le dijo que haber visto camiones llevando tierra para esa zona. ¿Para qué tierra? No sé, para tapar algo, no se sabe. Bueno, eso por ahora. Sí, sí, sí. Sí, Marce, nos has dejado ahí con mucha curiosidad. Como Eh, dicen, la dejo picando, la Nos dejo la picando. dejaste picando ahí, nos tiraste un Es tráiler más, fue una de las preguntas que le hice, fue uno de los temas de conversación con con JJ, J, con Juan José. fue uno de los temas de conversación. Sobre ese episodio y sobre el otro en el cerro El Zaire, ese objeto que cayó en Bolivia, Sí, en sí, sí, Chota, sí. también, también hablamos sobre eso. Mira, Algo parecido, dos casos muy similares, casos muy mira similares. qué interesante, sí. Bueno, Marce, eso lo vamos a dejar para no un segundo vivo, un tercer vivo. Mirá, ya me voy a hacer la agenda con vos. Eh, y Marce, me gustaría preguntarte sobre esa zona, ¿no? Que se llama Piedemonte, ¿no? Esa quebrada Pedemonte, sí. de Sí, normalmente le dicen Pedemonte o Piedemonte,
Piedemonte ahí en el Chadao. Ahí tenemos la famosa historia de la piedra Isidris. Ah, sí, sí. ¿Querés decirnos algo respecto Exactamente. a eso? Vos O sabés s- que yo en una época, eh, es verdad que ahí ocurrían cosas? mira, te voy a ser sincero, yo en una época participé en un grupo de contactos, de contacto. En el grupo había una chica que hacía contacto telepático y bueno, nos daba información. Y bueno, y anduve por cerro, anduve lleno de tierra por las noches, en las cuales me pesqué más de una vez una tremenda gripe, Ok. en las cuales muchas veces para asistir había que hacer ayuno, cuántas cosas que he hecho no te puedo imaginar. Ok. Muy jovencito, yo ávido del contacto extraterrestre. Y sí, se contaban historias de gente que veía cosas ahí. Y tengo algunos testimonios de gente que me ha contado que han visto algunas cosas. No he comprobado nada, ni siquiera la famosa piedra esa, ni siquiera. Ah, o sea, Quizás sea algo netamente, un atrayente netamente o un disparador netamente turístico. Vos sabés que he claro. estado varias veces, pero una de las veces que estuve en Capilla del Monte, en el Cerro de Torco, al pie del Cerro de Torco, estuve en el centro de investigaciones que que funcionaba ahí, no sé si lo conoces, el CIO, Centro de No, no Investigaciones. lo Tengo una foto acá para ver si te la puedo. conozco el Capida, pero no conozco Bueno, ese centro. y pude hablar con Jorge Suárez, el fallecido Jorge Suárez, un investigador, ¿lo conoces? ¿O Sí, has sí, sentido sí, de él? sí. O sea, Bueno, he escuchado su nombre, sé que fue importante en lo que sería Capida del Monte y el Cerro Uritorco. claro. Él era el encargado del Centro de Investigaciones de OVNIs, CIO, la sigla CIO, ahí en Capilla del Monte. Y yo Claro, estuve con él hablando. ¿Y sabes qué me dijo, Agustín? ¿qué te Me dijo? dice, mira, sin los OVNIs, Capilla del Monte no existiría. Y él tenía en el centro de esas investigaciones, había un salón lleno de fotos, ¿sí? Sí, Y yo, suboficial de Fuerza Aérea, esas fotos, muchas de esas fotos estaban expuestas como ovnis, eran aviones. claro, Yo por respeto no entré en polémica, simplemente las miré y callé, pero muchas de esas fotos eran aviones, de Agustín, claro, claro, claro. eran aviones, ¿sí? Entonces él me dijo, mira, si, o sea, como que el tema ovni a Capilla del Monte le favoreció muchísimo, es más, está la película esta que hizo Leo Baraglia, ¿sí? Vos la de haber visto seguramente. Sí, 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 sí. Bueno, esa película, bueno, tal cual, es un calco de la realidad de Capilla del Monte. Sí, es muy interesante lo que decís, Marce, porque yo creo que en el mundo, en lo que sería la espiritualidad o el mundo de lo sobrenatural, sucede mucho esto. Ah, te perdí la imagen, Ahí Marce. está, Ahí sí, está. Sí, sí. Existe mucho una fabulación, ¿no? Es como que es muy delgada la línea entre la realidad y la ficción. exactamente, Y como vos decís, creo que muchos de los que estamos en la investigación, en una etapa temprana éramos como crédulos de alguna forma, ¿no? Creíamos algo ciegamente, ¿no? La credulidad. exactamente. Y después con el tiempo hemos empezado a aprender a tener un ojo crítico frente a estos fenómenos y a tener una mirada escéptica, ¿no? No negacionista, pero sí de, ok, No. déjame evidenciarlo. Sino investigar, tratar de asesorarse, tratar de consultar mucho. Este, yo creo que esa es, ahí está el secreto. Yo, por mi parte, como vos decís, tal cual, al principio me creía todo
y con el tiempo me di cuenta que no era todo lo que brillaba, no era oro. Eh, pero está buenísimo el contexto social, porque como hablábamos recién, en la década del 60, este avión espía operando, que nadie sabía que existía, ¿sí? Claro, Mucha gente veía ese avión y para ellos era un plato volador, claro, ¿sí? claro, Tal claro, cual. Era así, era así. claro, claro. Así que Claro, está entonces, bueno poder sí, investigar, poder sacarse la venda de los ojos, como vos decís, no negar por negar, pero sí leer mucho, leer, informarse. investigar, informarse. Completamente, completamente. Me gustó mucho esta nueva visión del tema turístico, ¿no? Que a veces se busca crear una atracción, ¿no? Hacia una determinada Claro, zona. Eh, exactamente. sí. Obviamente eso no quita de que hayan manifestaciones, ¿no? Y que en el caso de Capilla del Monte es un punto energético muy importante, ¿no? Una cosa no Sí, quita sí, la otra. sí, Pero, sí, sí. Yo he estado en varias oportunidades porque mis hijos viven allá en Córdoba, son de Mendoza, pero por cuestiones de claro, trabajo están viviendo allá en Córdoba y he tenido oportunidad de ir varias veces. Y la primera vez que fui me quedé una semana claro, y vos salís a caminar y vos ves los negocios, todo es la temática extraterrestre, todo. Venga a comer al Omni, llévese una piedrita del Cerro Vitorco donde está la huella, librería ni hablar, ¿me entendés? Todo gira todo en torno a eso, en torno al tema extraterrestre. Entonces, Alejandro Agostinelli lo describe muy bien, él cuando dice que sin Capilla del Monte antes del 85 claro, no existía directamente. claro, Nadie claro, sabe ni siquiera dónde quedaba. Era un pueblito más de la Sierra de Córdoba, claro, ¿sí? Y claro, claro. a partir de José de Ser, Sí, Capilla del Monte se pasó a ser uno de los destinos turísticos número uno, digamos. Más gente conocida que se ha ido a vivir allá, Patricia Sosa, por decirte, mucha gente que se ha ido a vivir allá, ¿eh? Muchos investigadores que también se han ido allá. Dante French, que está viviendo allá también. completamente, completamente. Bueno, Marce, la verdad que ha sido muy, muy buena la charla. Siento que tenés mucha información que compartirnos. Me gustaría preguntarte si quedó algo en el tintero o algo referido a esto que hablamos de Mendoza, de Argentina, casos en Argentina, de Mendoza, ¿no? De nuestra Sí, provincia. quedó el caso más emblemático, que yo diría que es la nave insignia del caso de los platos voladores en Mendoza, que fue el famoso caso para que encuentre, este, el famoso caso de los empleados del casino, de Pecinetti y Villegas. Este es el caso, esta es la nave insignia, digamos. Este caso tuvo una repercusión a nivel mundial. Bien, Estas dos personas que dice que vieron en la calle Neuquén y La Prida, que vieron bajar una nave con seres también, como el caso del empleado de la destilería, ¿viste? sí, Vio bajar a seres y también le mostraron una pantalla. Ahí nos tiene que hacer un clic, ¿entendés? Ahí nos tiene que hacer un clic. Ahí también le mostraron una pantalla con un hongo atómico, ¿sí? Pero en este caso le hicieron marcas en el auto de uno de los testigos. bien, Marcas que después, bueno, quedaron en duda. En fin, es para otro directo. Este caso bien. voy a hablar en mi próximo directo en Demonios. Te los recomiendo. Se los recomiendo a todos los que están viendo tu canal, Excelente, que seguramente son muchos, seguramente son muchos. Voy a hablar sobre este caso en particular, sobre el caso de los empleados del casino, sobre el caso Pecinetti Villegas. excelente, Marce, me Muchas encantó. cosas, muchas cosas que no han salido a la luz.
Qué bueno, Marce, qué bueno. Yo, mira, termino este vivo y voy a entrar a tu página, me parece. Está, Em, como te digo, está en preparación. Hay algunas, no hay tantos, o sea, no va a encontrar cantidad de casos, va a encontrar algunos casos, pero bueno, muy Está en interesante. construcción, claro, claro, claro. Entonces, lo que es puesto en demonio está volcado ahí, está volcado ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. Excelente, Marce. Bueno, bueno, yo creo que hemos concluido el programa y bueno, te agradezco muchísimo por tu información. Yo creo que este es el inicio de futuras charlas, ¿no? Espero verte ahí en Demonios. De hecho, Carlos me facilitó tu contacto, Carlos, Sí, sí, así que sí le me dijo. agradezco, Carlos. Sí, sí, sí Eh, me dijo. de hecho, también quería que hagamos un programa juntos con Carlos. Y bueno, las puertas de mi canal están abiertas, siempre que vos quieras Bueno, compartir algo, ¿sí? muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de hablar de esto, que es mi pasión, que es mi pasión. Yo te digo, empecé a los Se nota, 14 años, tengo 57 y, y bueno, y a lo largo de todos esos años mi interés ha pasado por diferentes etapas, total. pero nunca dejé de tenerlo, digamos. El interés no se ha perdido, pero sí ha ido mutando, ha ido mutando. Qué bueno, Marce, me encantó. Y bueno, y espero que a tus seguidores les haya gustado. Seguramente, sí, Hacerme saber seguramente, si les ha gustado, si hay algo, siempre hay algo por mejorar, siempre, siempre, por siempre hay algo supuesto. por mejorar. Pero Pero, bueno, pero me no, gustaría que seguramente, me hagas saber las opiniones, que si les ha gustado, si o quieren que hable de tal o cual tema, ningún problema. Lo vamos chequeando. dale, excelente, Marce, sí. Me pareció importante hacer este programa con vos, porque sinceramente yo no conozco muchas personas acá en mi provincia que tengan información sobre el fenómeno, ¿no? De acá de Mendoza, de nuestra provincia. Sí, Entonces me pare- quizás haya, pero no están tan... no la comparten. Yo creo que, como le decía a Carlos, viste, No en el la primer comparto. día, a mí no me sirve de nada tener pilas y pilas de libros apolillándose si no puedo compartir mi información. Lo que yo he leído, lo que yo he podido investigar, investigaciones propias, tengo una bastante, que fue el primer directo que hice con Carlos, el cigarro volador, esa es una investigación propia. Ahí me jacto de haberlo investigado personalmente. No sé si lo viste, el primer directo. No, no lo he visto. No, no lo he visto. Bueno, se llama así, a ver si tengo acá una portada. Estos Yo- son los directos que yo he hecho hasta ahora en el canal Demonios. El de arriba es el primer directo que hice. Es una investigación propia. Te la recomiendo, se la recomiendo a todos. Excelente, sí. De Muy hecho, interesante. aprovecho para invitar a todas las personas al canal Demonios, en donde Carlos ha hecho estos tres programas con Marcelo, y uno de ellos, bueno, los tres creo que hablan de casos, ¿no? Y uno está dedicado 100% a Mendoza. ¿El del cigarro también es de Mendoza? El de cigarro es de Mendoza. Claro, bueno, Exactamente. así que El del cigarro es sobre la base, el lugar donde yo estuve tantos años trabajando, sobre la Cuarta Brigada. excelente, excelente. Bueno, vamos a tener voy a tener que ir a ver ese primer vivo entonces, Marce, sí, sí, para Bueno, informarme. te tiro la fecha, el once de diciembre es el próximo directo que voy a El hacer. próximo directo. Digo que me estoy muy, muy contento porque de ver gente como vos, joven, que podría ser mi hijo, que le gusten estos temas y que los aborde digamos, sin restricciones, sin decir esto sí o sí tiene que ser así o tiene que ser así. Eso es lo que me gusta, ¿viste? Que haya gente joven que se interese por estos temas, pero que se interese en serio, ¿sí? Definitivamente. Así que muy agradecido, Agustín, muy Ah, agradecido. gracias, gracias, Marce. Yo creo que mi camino está orientado hacia el fenómeno OVNI. Para mí es una pasión, como vos lo decís. Me encanta. Así que
Así que bueno, gracias, Marce. Qué bueno que se haya transmitido eso también, que veas, que veas eso de mí. Y bueno, vamos, hay que seguir teniendo estas ¿Sí? conversaciones, seguir aprendiendo. Eh, bueno, yo desbloqueé un nivel más al conocerte a vos, al traerte acá al programa. Para mí desbloqueé un nivel más y creo que voy a aprender mucho más de acá en adelante. Así que te agradezco mucho haber estado en el programa, Bueno, Marce. bueno, bueno. Y me alegro Yo que hayas estoy, disfrutado también de sí, compartir. yo estoy contento porque me apasiona y cuando empiezo a hablar me apasiona tanto que por ahí me voy por las ramas, pero Está eh, perfecto. Tiene que ser así. me gusta que la gente justamente se interese o quiera saber, ¿viste? Porque mira vos cuántas cosas han ocurrido en nuestra provincia, que uno, quizás mucha gente joven, no tienen la obligación de saberlo, obviamente, pero quizás gente que le guste estos temas no sepa que en la propia provincia han ocurrido todas estas cosas. Alguien me dijo, Exactamente. alguien me dijo, ¿por qué no haces un libro? Ya veremos, veremos más adelante. Va a pasar, eso va a pasar. Sí, 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 totalmente. Imagínate que yo nací en el 97, o sea, Claro. y vos me hablás de la década del 60, del 70, yo todavía estaba, me faltaba tiempo para llegar acá, pero ¿Será porque yo nací justamente en el año 68? Yo claro, nací en ese año. claro, claro, mirá. Ajá, Tengo tanta información para brindar, digamos, como te repito, información que ha sido chequeada, sí, sí, sí. chequeada este, a lo largo de los años. Este, Qué bueno, qué sé yo. Mars. Bueno, Bueno, espero, calculá que yo tengo libros, debo tener más de 200 libros, claro, un montón, muchísimo. obviamente a lo largo de mi vida. He venido Sí, sí, juntando sí, acumulando. todo sobre el tema OVNI, Todos, todo sobre el mirá, qué interesante, qué interesante. Muy, muy valiosa esa biblioteca. Y Bueno, bueno, ya Marci, después, cuando entré a la parte, digamos, a mi trabajo, imagina, yo cuando entré a la Fuerza Aérea me volví loco, quería hablar con medio mundo. claro, claro, Hasta recibí un tirón de oreja muchas veces. claro, claro, claro. Hasta recibí, más de una vez me decían, ¿usted por qué está preguntando tanto?